¿Con quién estás separado por la realidad, no la política? Hace un par de años, mi esposa y yo fuimos a California. Era WFH en ese momento y ella tuvo un evento, así que hicimos un largo fin de semana. Una de las personas que vinieron con nosotros tuvo una opinión muy de California que salió de vez en cuando. En algún momento estábamos en Boardwalk disfrutando de un hermoso día y disfrutando del arte. El tipo se mantuvo firme sobre los vagabundos y el crimen a pesar de que estábamos perfectamente bien. De hecho, había una serie de personas sin hogar simplemente pasando el rato de un arte de venta. Era una situación muy extraña de mí que él pontificaba y solo intentaba que mirara a su alrededor. Una vez, fui a California con mi esposa. Estaba trabajando desde casa y ella tenía un evento, así que aprovechamos el fin de semana. Un amigo insistía en que había mucho problema con los vagabundos y el crimen, aunque estábamos tranquilos. En el malecón, disfrutando el arte, él seguía con su opinión. Era raro escucharlo mientras yo trataba de que viera a su alrededor y apreciara el ambiente. Fue una experiencia extraña. Literalmente tuve una discusión en línea como esta ayer. Es realmente fascinante cómo las personas odian a los más educados que ellos. O más bonitas, o más felices en la vida, etc. Las personas generan teorías de conspiración en tiempo real y felizmente envuelven una información errónea entera. Y lloran como arpías si intentas ser la voz racional que dice, oye, ¿eso es una conclusión extraña? ¿Has revisado tus hechos? Y tienen las bolas para llamarte la tonta como una caja de rocas para preguntar suavemente, oye, ¿tal vez los hechos verifican eso antes de sonar teorías salvajes? Ayer tuve una discusión en línea similar. Es curioso cómo algunas personas odian a quienes saben más o parecen tener una vida mejor. Se aferran a teorías locas y atacan a quienes intentan presentar una perspectiva lógica. Lo peor es que te llaman tonto solo por sugerir que revisen sus hechos. Me pregunto por qué hay tanta resistencia a la verdad y preferir inventar historias. Simplemente es extraño. He visto y escuchado tantos argumentos. Todavía tengo que ver a alguien, durante un argumento/debate, tomarse el tiempo de él y 5 que es la inmunidad del rebaño. O explique de qué están hechas las vacunas. O el razonamiento científico detrás de 6 pies y máscaras. Tengo una sospecha astuta como más personas de lo que creemos que no entienden esas ideas básicas. Es un problema de alfabetización científica. No logro captar, ¿te refieres a que no comprendes estos aspectos, o estás insinuando que aquellos que se oponen con firmeza a las vacunas no tienen claridad sobre ellos? Tengo que decir que COVID tuvo effects positivos en mi familia en ese sentido, ya que una de mis hermanas solía lanzar antifax BS todo el día hasta la pandemia. Durante la pandemia, ella apoyó activamente a la vacuna y motivó a las personas para que lo entendiera. También me llevó a conseguirlo. Lo que era genial porque tengo miedo mortalmente temeroso de las agujas y usé a pasar mi cuerpo. Es curioso cómo las situaciones difíciles pueden cambiar la gente. Mi hermana era muy escéptica sobre las vacunas antes de la pandemia. Pero, sorprendentemente, se volvió una defensora de las vacunas y animó a otros a vacunarse. Recuerdo que me llevó a vacunarme, algo que fue un gran desafío para mí por mi miedo a las agujas. Al final, el cambio en ella nos unió más. ¿La vacuna contra el sarampión deja una cicatriz? La viruela pequeña lo hace, y el TB/BCG lo hace. En Australia, no obtenemos las de nuestras vacunas habituales, ya que han sido erradicadas aquí, sí. Existe el extraño caso de TB, pero no lo suficiente para un mandato de vacuna nacional. Definitivamente he tenido la vacuna MMR y no tengo cicatriz. La verdad es que no tengo una marca del sarampión. Recuerdo que cuando era más joven, mis amigos hablaban de cómo les quedó una cicatriz del BCG. Siempre me pareció curioso que en Australia, hay vacunas que no recibimos porque esas enfermedades ya no son un problema. Al final, creo que lo importante es vacunarse y protegerse, sin importar si quedará una cicatriz o no. De hecho, es terrible, pero creo que los números no son tan malos como crees. La vacuna contra el sarampión que obtenemos en Canadá no deja una cicatriz, por lo que los niños sin cicatrices probablemente fueron vacunados, o al menos la mayoría de ellos. Crecí en los años 80, así que no obtuve una vacuna contra la viruela. Ese es el que dejó una cicatriz a mis padres, así que tal vez esa sea en la que estás pensando. La historia trae a la mente las diferencias en las vacunas que hemos tenido. Crecí sin las marcas de vacunación que muchos tienen. Es curioso pensar en cómo esas experiencias varían de una generación a otra. Ahora, los niños reciben vacunas que son menos invasivas, pero aún así son importantes. Al final, todos queremos lo mismo, estar sanos y protegidos.
Es un tema que siempre genera discusiones. Mi amigo era una enfermera ECMO COVID. ECMO es básicamente una máquina que hace el trabajo de su corazón y pulmones para que puedan sanar. Esto fue para los pacientes más críticos como un último intento de zanja para que ellos vivan. Tenía familiares que se negarían a enmascarar y un PPE completo para decir adiós y no se les permitiría. En el piso para decir adiós. Esa es una colina bastante loca para morir. Todo estaba bien hasta que la trasladaron al hospital. Luego, el gobierno tomó decisiones que resultaron en su muerte. Ahora ni siquiera nos permiten, a su familia, entrar a visitarla, ya que temen que descubramos sus peligrosos secretos. Todas las personas en ese hospital parecen estar sufriendo daños cerebrales, pues las mascarillas que utilizan están limitando su oxígeno. Long COVID es absolutamente un problema muy grave, que requiere una investigación continua. Y debemos tratar de evitar atrapar a COVID por esta razón, entre otros, obviamente. Pero no es un hecho que Long COVID sea de por vida para la mayoría de las personas. Todavía no lo sabemos, porque Long COVID solo ha existido durante 5 años. Necesitamos ser cautelosos en cómo hablamos de estas cosas si queremos acción. Esa afirmación es curiosa, pero quizás se referían a que algunos daños son irreversibles, como la disminución de la capacidad pulmonar. Tuve una conversación con un tipo que comenzó creyendo que los musulmanes rezan a Mahoma de la misma manera que los cristianos rezan a Jesús. Pacientemente le mostré la evidencia de las escrituras islámicas, explicaciones simples, etc., todo lo que demuestra que, no es así como funciona. Incluso mostré algunas oraciones traducidas. Al final, dijo, no. Los musulmanes rezan a Mahoma. A veces es difícil cambiar opiniones. Tienes a alguien que está convencido de algo, y aunque le des pruebas y explicaciones, se aferra a su idea. Es frustrante, pero también es parte de la conversación. Lo importante es seguir compartiendo información. Al final, no siempre se llega a un acuerdo, pero al menos intentaste. Hay personas que nunca van a cambiar su perspectiva. No te equivocas. Siempre olvido la ciudad, pero esencialmente el matón barra diagonal gilipollas de la ciudad fue asesinado a plena luz del día y nadie se presentó para decir quién lo hizo. Todavía es un homicidio sin resolver y hubo numerosos testigos alrededor. El tipo fue odiado tanto por todos que toda una ciudad se cayó y desde entonces se ha negado a renunciar a quien apretó el gatillo. Eso es raro. Un lugar donde todos estaban tan hartos de alguien que prefirieron guardar silencio sobre un asesinato. Es interesante cómo la gente puede llegar a unirse en torno a un sentimiento tan fuerte. Al final, todos conocían al culpable, pero la lealtad al rencor parece haber sido más fuerte que el miedo a las consecuencias. La justicia no siempre se aplica, especialmente en pequeñas comunidades. Mi esposa es enfermera y la fatiga emocional es brutal. Con algunas de las cosas horribles, los pacientes han dicho o han hecho barra diagonal trataron de hacerle. 2 lesiones significativas y más intentos de toques y otros incidentes de acoso sexual que puede contar. Todavía logra preocuparse por sus pacientes y es meticuloso sobre su comodidad y atención. No sé cómo lo hace. Me rompería y me volvería amargado. Se queja de los pacientes con seguridad, y se enoja por el comportamiento de los pacientes mentalmente competentes cuando es atroz, pero todavía hace todo lo posible para ayudarlos y va más allá de sus deberes básicos para hacerlo. Es impresionante lo que hace tu esposa. El trabajo en la enfermería es agotador y las situaciones que enfrenta pueden ser brutales. A pesar de todo, sigue cuidando a sus pacientes con dedicación. Su capacidad para manejar todo eso sin volverse amarga es admirable. Es normal que se sienta frustrada, pero su compromiso habla mucho de su carácter. Creo que personas así son las que realmente marcan la diferencia en el hospital. Lo sé. Estaba sugiriendo cortésmente que la vacuna contra el sarampión no deja una cicatriz y que la cicatriz a la que se refieren es probablemente diferente. Editar para agregar, lo que sugiere es algo que hago IRL, ya que he encontrado que funciona mejor que decir directamente a alguien que es incorrecto. Me doy cuenta de que probablemente no funcione tan bien en línea. A veces, es mejor sugerir en lugar de corregir directamente. Un amigo mío solía hacer esto mucho. En lugar de decir que alguien estaba equivocado, simplemente planteaba una idea diferente. Pero, claro, en línea eso puede no funcionar igual. La gente tiende a ponerse a la defensiva. A veces, la comunicación cara a cara es más efectiva. Es un buen enfoque, aunque no siempre se aplique en redes sociales. Tengo una familia que es intolerante a la lactosa. No funciona así.
Tarda algo de tiempo para que su cuerpo reaccione a él, y para entonces el chico de la cabina habrá empacado su stand y se ha ido a casa por el día. Quizás si lo bebieras a primera hora de la mañana cuando abrió la cabina, pero entonces se quejaría de que merodeas en su stand durante horas. Es curioso cómo el cuerpo reacciona a ciertas cosas. Tengo un amigo que siempre trata de comerse un helado a pesar de ser intolerante a la lactosa. Dice que a veces es un sacrificio que vale la pena, pero al final siempre termina arrepentido. Es como si no pudiera resistir el sabor. A veces solo se puede disfrutar de las cosas con moderación. Creo que la teoría de la válvula de presión de las redes sociales tiene cierto mérito. Me he preguntado cómo los eventos históricos, como digamos la Revolución Americana, se habrían desarrollado con las redes sociales modernas. Me imagino algunos hilos importantes de Reddit sobre Boston Tea Party. Las modificaciones probablemente comenzarían a asignarlas a megathreads, donde se envían temas para morir. Tal vez la corona usaría chelines pagados, pagándolos en chelines no menos, para comenzar a pintar a las fiestas del té como terroristas, etc. Y tal vez los colonos habrían, como mencionó, que ubicó a desgarrar sus ideas rebeldes. Sin duda, es un ejercicio mental fascinante. En tiempos anteriores, la única manera de manifestar descontento era a través de acciones concretas. Sin embargo, la llegada de Internet y las redes sociales ha transformado esa realidad por completo. Mi madre me imprimió una hoja explicando que las dataciones de radiocarbono pueden ser inexactos. Ella fue bastante educada al respecto, pero el mensaje era: la ciencia puede estar equivocada, lo que significa que la religión puede ser correcta, así que comience a ir a la iglesia nuevamente. Por supuesto, esa hoja informativa estaba ahuyentando sus esperanzas. No mencionó que los científicos conocen los defectos en las citas de radiocarbono y cuándo no es apropiado usarlo, y que en esos casos hay otros métodos para determinar la edad de algo. Supongo que no creían que fuera relevante para mencionar. Es curioso cómo a veces las conversaciones con nuestros padres pueden llevar a malentendidos. Tu mamá solo quería tu atención, pero se quedó con un argumento limitado. Eso le pasa a la gente, a veces usan la ciencia para justificar su fe. Lo interesante es cómo la ciencia y la religión pueden coexistir, aunque no siempre se reconozca. Es un mundo complicado, pero todo depende de cómo lo mires. Amigo, ni siquiera me gusta interpretar al chico malo en un videojuego diseñado para dejarte ser malvado. Me hace sentir mal. Si alguna vez tengo que defenderme violentamente, como disparar a un intruso, probablemente me joderá permanentemente. Lo haré, no quiero morir, pero tengo la sensación de que sería un momento decisivo de la vida. Es comprensible sentirse así. Muchas personas tienen esa misma sensación al jugar. La idea de ser el malo puede ser incómoda. Si alguna vez te ves en una situación extrema, es natural pensar en las consecuencias. La violencia puede dejar huellas, tanto físicas como emocionales. A veces, lo mejor es evitar la confrontación. La vida es complicada, y todos lidiamos con nuestros propios miedos y decisiones. Eso me rompe el cerebro. Voy a ofrecer una anécdota rápida en lugar de una respuesta significativa. Jajaja. Estaba en un complejo local que llevaba pizza a mi habitación. Me abrió paso a través del diseño confuso a los ascensores, donde un grupo de personas se movía. Una señora me mira y dice: Dios proporciona. Hemos estado buscando la pizza y aquí está, alabado, donde está el restaurante. Cara desternillándose de la risa, pero como, completamente poco anírico de ella. En realidad fue muy dulce. Como dicen, las únicas manos de Dios en la tierra son nuestras, así que les di instrucciones a la pizza y me dirigí de regreso a mi habitación. Jajaja. Eso me recuerda a una vez en una fiesta. Tenía la comida, pero me perdí en la casa. Mientras buscaba la cocina, un grupo me preguntó si sabía dónde estaba. Al final, me di cuenta que estaban buscando unas papas fritas. Les dije que estaban en la mesa central y se pusieron felices. Fue uno de esos momentos simples que hacen la noche más divertida, aunque no era la mejor fiesta. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.